Vamos a hablar un poco sobre lo que es la terminología básica de bioestadística e informática. Este grupo está conformado por Saideli Moreno, Nicole Ramírez y mi persona, Stephanie Marchán. Hablando un poco sobre las definiciones. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia que estudia la variabilidad, recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. ¿Qué es entonces la bioestadística? La bioestadística es la rama de la estadística aplicada a las ciencias de la vida, como la biología o la medicina, entre otras. Se encarga de cuestiones relacionadas con la recogida de datos y su correcto almacenamiento, el análisis de la información y la representación e interpretación de resultados. Tenemos lo que es la estadística descriptiva. Se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. Tenemos la parte de correlacional, que estamos hablando que es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esto. Tenemos la inferencial, que es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una de estas. Tenemos la constante. Es un elemento de datos con nombre, con un valor predefinido. No se puede cambiar el valor asignado a una constante predefinida. Tenemos la variable y su clasificación. La variable es una herramienta o instrumento matemático que representa una característica de estudio de un objeto observable que puede cambiar y cuyo cambio o variación es representado por un número. Tenemos que las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas o categóricas son las que se refieren a propiedades de los elementos que no pueden ser medidas en términos de cantidad de propiedad presente, sino que solo se determina la presente o ausencia de ella. También tenemos que está la escala de la estadística, está la escala de estadísticas de medición. En estadística existen 4 escalas de medición: la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Por universo entendemos que se refiere a una población que comprende las unidades o los informantes de los datos, ya sean animados o inanimados, relativos a un problema en estudio. En otras palabras, es la totalidad de fenómenos estudiados o conjunto de objetos de una investigación estadística. Tenemos lo que es la muestra, que es un conjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea representativa, y para ello se debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Luego tenemos lo que son los datos. Un dato estadístico es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtenemos 5 datos, ya sea cara, cruz, entre otras. Luego tenemos lo que es la parte estadístico, que se encarga de recoger, analizar e interpretar los datos numéricos de gobiernos, empresas, sanitarias y empresas científicas
Dan consejos basándose en sus resultados y análisis. Los estadísticos deben ser capaces de explicar sus métodos y resultados claramente, tanto verbalmente como por escrito. Y tenemos lo que son los parámetros. Un parámetro es un número que resume la cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. El cálculo de este número está bien definido, usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de los datos de la población. En la evolución de la historia del computador como primera generación, a partir de 1938 a 1958, estas funcionaban con válvulas o tubos al vacío. Se programaban por medio de tarjetas perforadas, gastaban mucha energía y producían mucho calor. Eran sumamente lentas y por ello la comunicación era breve. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información y solo se usaban en el ámbito científico y militar. Ya en 1964 a 1970 comienzan a utilizarse los circuitos integrados. Las compañías más importantes fueron la IBM y la Digital Equipment Corporation. Estas gastaban menos energía y producían menos calor. Los costos bajaron muchísimo y se volvieron más pequeños y más rápidas que sus antecesores. En 1984 a 1989 se desarrolló el mouse o el ratón. Las empresas que sobresalieron para esta época fueron la IBM, Microsoft, Windows y Apple. Los gráficos mejoraron notablemente. Se crearon programas a la altura de estas computadoras. En esta época, el PC, como lo conocemos hoy, fue en día muy desarrollado. Se volvieron más ligeras, más pequeñas y rápidas. Ya en el 2013 y hasta la actualidad, estas comenzaron a tornarse mucho la importancia de las aplicaciones. Comienzan a ser más dinámicas, coloridas y surgen diferentes aparatos como tablets, smartphones, entre otros. Para esa época ya habían surgido las redes sociales. Para la actualidad ya ha venido un gran avance. Hay muchos modelos, diferentes colores y tamaños. Los computadores cada vez son más portátiles y rápidos, pues la tecnología cada vez es más futurista. Un computador es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Un computador está compuesto por numerosos y diversos circuitos integrados y varios elementos de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas, con suma rapidez y bajo el control de un programa. Le constituyen dos partes esenciales, el hardware y el software, que es una parte intangible. El computador recibe datos, los procesa y emite la información resultante, la que luego puede ser interpretada, almacenada y transmitida a otra máquina o dispositivo. Todo ello a criterio de un operador y bajo el control de un programa de computación. La informática es una contracción de las palabras información y automático, lo que se englobaría como información automática. En lo que hoy día conocemos como informática, confluyen muchas de las técnicas, procesos y máquinas, que serían los ordenadores, que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y comunicación. Entonces, se puede decir que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Se puede entender también como aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollo y de toda su utilización. El procesamiento de datos generalmente es la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Esta tiene como función asegurar que los datos suministrados sean limpios, correctos y útiles, ordenar elementos de cierta secuencia y o en diferentes conjuntos, reducir los detalles de los datos a sus principales puntos,
combinación de múltiples piezas de datos, la colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, así como también una información conjunto en una lista detallada o resumen de los datos de información computarizada. Fases del procesamiento de datos. Son 6 fases y vamos a iniciar con la recopilación de datos. Los datos se extraen de las fuentes disponibles. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean fiables y estén bien creadas para que los datos recabados sean de la más alta calidad posible. Preparación de datos, que a menudo también se llama procesamiento, que es la etapa en la que los datos en bruto se eliminan y organizan para la siguiente fase del procesamiento. Durante la preparación, los datos en bruto se verifican diligentemente para detectar errores. Está la introducción de datos, que los datos limpios se introducen en su destino y es el primer paso en el que los datos en bruto empiezan a cobrar forma como información fiable. El procesamiento, que es donde durante esta fase los datos ingresados se procesan realmente para su interpretación. El procesamiento se efectúa por medio de algoritmos de machine learning, aunque el proceso puede variar ligeramente según cuál sea la fuente de los datos que se esté procesando. La salida e interpretación de datos, en donde los datos resultan finalmente utilizables para los que no son científicos de datos. Están traducidos, son legibles y muchas veces se presentan en formas de gráficos, videos, imágenes, textos, entre otros. Y por último, el almacenamiento de datos. Esta última fase es cuando todos los datos están procesados, se almacenan para su futuro uso. Si bien hay alguna información que ya puede emplearse de inmediato, en gran parte tendrá una utilidad posterior. El concepto de archivo proviene del latín archivum y son los lugares que se encuentran preparados para albergar y custodiar grandes cantidades de información. Esto es lo que conocemos como archivos. También cumplen con la función de conservar y ayudar a la restauración de la documentación con la que cuentan. En el campo de la informática se llama archivo al elemento de información compuesto por una suma de registros. Muchos de los archivos en papel actualmente se están digitalizando para reducir su tamaño físico y facilitar su organización y búsqueda, que es una de las características principales del computador. Se hace referencia de registro al concepto de almacenamiento de datos o información sobre un estado o proceso. Es el control de datos que forma parte del procesamiento del sistema informático. En nuestra vida diaria normalmente es necesario, por distintas razones, recabar, guardar y registrar cosas para preservarlas o usarlas en un futuro, pudiendo acceder a nuestra documentación de manera rápida y sencilla. Linux es un sistema operativo completamente libre y por lo tanto es totalmente gratuito. Es un sistema operativo que podemos utilizar en cualquier ordenador sin tener que pagar nada por él. Su desarrollo es uno de los mejores ejemplos del software libre, donde su código fuente puede ser utilizado, modificado y distribuido libremente por cualquier persona bajo los términos de su licencia. Un programa es una secuencia de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de programación que un computador interpreta para resolver un problema o una función específica. Generalmente son diseñados como una herramienta para realizar operaciones, para facilitar ciertas tareas complejas y para hacer más sencilla a las personas este mundo de la informática. Las instrucciones son un conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Entre ellas están las instrucciones de transferencia de datos, las instrucciones lógicas, las instrucciones de conversión, las instrucciones de transferencia de control y las instrucciones de entrada y salida.
Arquitectura del computador, hardware y software y sus componentes. La arquitectura del computador se refiere a la estructura y diseño de los componentes que permiten el funcionamiento del sistema, incluyendo tanto el hardware como el software. El hardware se refiere a los componentes físicos que compone el equipo, como el CPU, que es la unidad central del procesamiento, la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, el disco duro, la tarjeta gráfica, los puertos de entrada y salida. Estos componentes trabajan juntos para permitir el funcionamiento del sistema y ejecutar programas de software específico. Por su parte, el software se refiere a los programas y aplicaciones que se ejecutan en el equipo y permiten al usuario interactuar con la computadora y realizar diversas tareas. Esto también incluye el sistema operativo como los sistemas Windows, Mac o Linux, programas de oficinas como Word o Excel, navegadores web, reproductores multimedia, entre otros. En resumen, la arquitectura del computador incluye tanto el hardware necesario para el funcionamiento del sistema como el software que se ejecutan en él, permitiendo que el equipo pueda realizar diversas funciones de acuerdo a las necesidades del usuario.